Entonces fue así de, puta, pues ahora vuelve a empezar. Ya no fui publicista, no fui administrador, tampoco fui político, pues a buscarle. Entonces cuando me entrevisté a Epigmenio y en aquel momento su segunda de a bordo, que era María Auxiliadora Barrios, lo primero que me preguntan es si soy un director integral. Es decir, si dirijo escena y cámaras. Y yo lo único que sabía en ese momento de las cámaras eran las que había que acomodaban y no sabía más. Entonces, el hambre, que era muy cabrona, me hizo decirle a Epigmenio y a María que sí sabía dirigir cámaras y escena, ¿no? Y cada función cambia, el satisfactor todos los días es diferente. Porque, puta, hoy aplaudieron más aquí, qué bueno, a ver si mañana vuelven a aplaudir igual. Y al día siguiente aplauden menos. Y pues, ¿qué pasó? ¿Por qué aplaudieron menos estos cabrones? ¿Por qué vienen de malas, no? Para la gente que hace teatro, es súper variable, o sea, no hay una métrica. No hay. O sea, el teatro es mágico, o sea, funciona cuando quiere y cuando no. ¿Cómo lo definirías tú? Lo definiría entre mágico y caprichoso. ¿Sabes? Sí, totalmente. Mágico porque lo que te da es magia pura, sin embargo se comporta de manera caprichosa. Un proyecto que nace en pandemia con la única intención de hablar con la neta sobre la industria más poderosa del mundo. En alianza con Foro La Paz, tienes que conocerlo. El único espacio donde la gente que hace lo inimaginable tiene voz. Backstage Podcast, la neta del entretenimiento. Bienvenidos amigos Backstage Podcast, estamos aquí de nuevo en un nuevo capítulo. Tenemos un gran invitado, Emanuel Duprés. Muchísimas gracias por estar acá, bienvenido. Gracias a ti, Gerardo, por invitarme. Con todo gusto, en verdad. Estoy muy feliz de tener a gente ya con este nivel de rango y de experiencia en el podcast. Créeme que es un proyecto que lleva mucho tiempo, es puro amor al arte y es la primera vez que alguien está apostando como Foro La Paz con nosotros, con Backstage Podcast, para que lleguemos a más gente y con mayor calidad. Entonces, qué maravilla. Te agradezco muchísimo que estés acá, de verdad. Emanuel, la verdad es que me encantaría conocer tu historia de un lado más humano, ¿no? O sea, entiendo que tienes un perfil súper de productor, estás muy enfocado al teatro, tuviste experiencia en tele, pero me gustaría saber cómo fue tu llamado al entretenimiento, cómo fue que llegaste. Te cuento, mi papá era director de teatro en México, era porque ya murió, ¿no? Entonces, desde chiquito siempre estuve tras bambalinas. Y yo lo veía ensayar y me divertía muchísimo en sus obras de teatro y era un chingado escuinclito. La vida me llevó a que yo quería ser administrador de empresas. No sé por qué. Cuando me fui a pagar mi admisión a la UIC, a hacer el examen de la UIC, como administrador de empresas, en la fila cambié la decisión a comunicaciones porque en la fila decidí que quería ser publicista. Okay. La vida me llevó a trabajar a McCann Erickson en una agencia de publicidad, pero además yo trabajaba en el área de cuentas, ni siquiera en un área creativa o en un área de producción, no en cuentas. Yo atendía a los clientes y era el chinchihuillo número 14 en la escala alimenticia de cuentas. Me toca hacer las prácticas profesionales. Bueno, también trabajé en una casa productora que se llamaba Síntesis, que ya no existe, de Frank Cardoni, me acuerdo muy bien, era el dueño, y era el asistente de vestuario, o sea, cargaba la ropa, la llevaba para que los modelos se cambiaran, regresaba con la ropa, volvía a llevar la ropa. Tenías que hacer todo cuando estás chavo. Entonces, empecé a hacer mis prácticas profesionales en la Procuraduría General de Justicia del DF, después me fui al Tribunal Superior Agrario como director de recursos materiales, o sea, compras, adquisiciones. Ahí, al que era mi jefe, el oficial mayor Everardo Moreno Cruz, lo llaman para ser subprocurador general de averiguaciones previas de PGR, es el subprocurador contra el narcotráfico. Okay. Él me ofrece ser su secretario particular. Debo aceptar que me daba frío ser el secretario particular del subprocurador contra el narcotráfico, porque al final del día creo que todos tenemos un precio, y lo que se hablaba en ese momento en Radio Pasillo Político es que de repente el secretario particular de este tipo de cargos recibía en aquel momento el marquís del año, así las llaves te llegaban y estaba el coche estacionado. Claro, porque querían tener acceso al subprocurador, y tú eras la llave de acceso.
mi media hermana, que se dedicaba a dirigir también, me ofrece a la par ser su asistente en una telenovela que se llamaba Los hijos de nadie. Estoy hablando de hace 27 años, 28 años. Okay. Yo con el frío que me daba irme a PGR, acepté la propuesta de mi hermana, entonces me voy de su asistente. Debo aceptar que este cambio de decisión en la vida me marcó porque al final del día llevo 27 años dedicándome a esto y aprendí muchas cosas con mi hermana. Ahorita te cuento. Unas cuantas. Espero que no vea esto. Entro con ella, soy su asistente, la novela la producía Miguel Sabido. Una novela malísima, se llamaba Los hijos de nadie. Creo que fue la última novela, además, que produjo Miguel Sabido en Televisa, porque no la veía nadie. Tuve experiencias bien padres, porque me tocó trabajar muy de cerca en esa novela. Estaba Yolanda Andrade, Ramón Abascal, doña Silvia Derbez, que era un encanto. Órale. O sea, doña Silvia era guau, porque trataba de niños de la calle y de repente doña Silvia pues iba de pordiosera y no se sentía lo suficientemente sucia y decía, espérame antes de grabar, se acostaba en el piso, en el centro histórico, porque grabamos en el centro, y daba así vueltas en el cemento para ensuciarse la ropa y sentirse que sí estaba sucia. Doña Silvia era una actrizota, ¿no? Y además era francesa como mi papá. Me acuerdo que ella había conocido a mi papá, camino a la locación todos los días, me cantaba la marsellesa, que yo hasta la fecha no me la sé, ella sí se la sabía muy bien. Entonces, era un encanto, doña Silvia. Entonces, pero corren a mi hermana a los 2 meses y yo así de, puta, ya nos quedamos sin chamba, gracias, ¿y ahora qué hago de mi vida? Porque la corren a ella y me corren a mí, por supuesto. Le ofrece Salvador Mejía ser la directora de locaciones de Esmeralda. Los directores en Televisa en particular, en telenovelas los dividen en 2 rangos. El director titular, que normalmente está en foro, porque es donde sacas el mayor tiempo efectivo como director, y el de locaciones. La proporción en una novela es 60-70% grabado en foro y el resto en locaciones. Me voy con ella a asistir, ahí aprendí qué es lo que no debes de pedirle a un asistente. Ok. O sea, Está bueno. Claro, porque hay muchísimos directores que al asistente, en lugar de usarlos de asistente de dirección para que los contrataste para eso, no, los utilizas de chinchihuillo, de office boy, de mandadero, de recadero. No, claro, y nunca lo utilizas de asistente de dirección. Ajá. La idea es que el asistente aprenda a dirigir algún día. Ah, no. Yo le tragaba café como loca, entonces todo el día tenía que ir al catering por su café e iba a recogerle 44 cafés al día, todo el día. Todo el día iba al café, se lo regresaba. Yo me chutaba todos los libretos porque tienes que leer los libretos para saber ahora sí que de dónde viene y a dónde va cada personaje, en qué escena. Claro. ¿No? Ella me preguntaba qué pasaba, ¿no? En los libretos yo decía, pues esto, ¿qué te digo? Oye, ¿puedes ir al banco tantito? En aquella época pues no estaba el celular con las transferencias, era ir al banco y depositar o sacar dinero. Entonces yo me iba al banco. Es decir, me enseñó muchísimo lo que no debes de hacer con un asistente, porque si no, el asistente nunca iba a crecer. Por aras del destino, un chavo de locaciones me intenta meter el pie. Eso fue un detonante para que me mandaran a dirigir diálogos, que es como el pasito arriba del asistente de dirección. Okay. Entonces empecé a dirigir diálogos, en particular a Fernando Colunga. Pero a ver, perdón, ¿cómo fue que te metió el pie y qué consecuencias hubo de eso? Porque él quería que me corrieran, porque ay sí, el hermano de la directora de locaciones. Televisa es una hoguera de vanidades. Sí, total. Y es un mundo terrible de envidias, corajes, ardidos, enojos, a todos los niveles, ¿eh? Okay. De los ejecutivos para abajo, eso, o sea, todo el tiempo son puñaladas y escóndete y cúbrete, es terrible. Entonces me trató de meter el pie porque él tenía muy buena relación con el productor asociado. Entonces, para correr me dijeron, pues que sea el director de diálogos. El director de diálogos era en ese momento un actor que en paz descanse, que se llamaba Juan Carlos Serrán, que le quitan el cargo de director de diálogos, me meten a mí como para probarme y reventarme. Empiezo a trabajar en particular con Fernando Colunga, con el cual hago un gran clic, okay, y sus escenas empiezan a salir mejor. Y entonces el productor, Salvador Mejía, me deja director de diálogos. Entonces ahí me separé de mi hermana, de su tutela,
digamos, me separo de mi hermana y empiezo a trabajar un poco más por mi cuenta en Televisa. Después llega una novela que se llamaba Gotita de Amor. Ok. En Gotita de Amor le llaman a Karina para que sea la directora de locaciones y de fuera era Marta Luna, la maestra Luna, que además, Marta, hago un paréntesis, es una directora especialista en México de Bertolt Brecht, toda una técnica teatral espectacular, y ella es como la maestra Luna, porque estudió con el asistente Bertolt Brecht, o sea, sí es así, una lumbrera en cuanto a trazo escénico y eso. A mí Marta un día sí me enseñó, siéntate, te explico trazo escénico y por qué, y en 10 minutos me dio una cátedra que yo así de, no chingues Marta, ¿cómo lo aprendiste? Impresionante. Wow. Total, me voy a esta novela y resulta que con la protagonista de esta novela, que ahora ya tiene 20 tantos años, que se llama Andrea Lagunes, hay un clic maravilloso y entonces Nicandro Díaz, que en paz descanse, hijo, estoy hablando de muchos muertos, ¿verdad? Nicandro me ofrece ser el director de todas las escenas de Andrea Lagunes. Entonces yo me la pasaba de locación a foro, de foro a locación, de locación a foro. Trabajaba como un chingado negro, de verdad, dirigiendo las escenas de la niña, porque la niña, además, Andrea, de cada 10 escenas que hacía, lloraba en 9 y medio. O sea, solo era feliz 10 minutos de todo el capítulo, pobrecita. Y yo la hacía llorar muy bien. Hubo clic entre ella y yo, tanto que de repente Andrea decía, cuando se encontraba en el pasillo, decía, es mi papá, o me llamo Andrea Duprés, y yo, ay, Andrea, te van a enojar tus papás. No, nunca se enojaron. Y del brinco, me fui a hacer otra novela con Nicandro que se llamó Alma Rebelde, que ya Karina ya no estuvo metida en Alma Rebelde, y yo ya era el director de diálogos oficial de Alma Rebelde y el director de la tercera unidad, de escena solamente. Me voy a hacer Carita de Ángel, también con Nicandro, Vivan los Niños, también con Nicandro, era el director de toda la tercera unidad, y ahí hay una bronca, me peleó con un ejecutivo de Televisa, o sea, con la que era la directora del CEA Infantil, porque ella quería meter a sus actores del CEA Infantil y yo había hecho los castings públicos. Entonces los elencos yo quería que fueran del público y ella quería insertar a sus chavitos. Está bien, era su posición y era su puesto en la empresa, pero a mí me tocaba defender la parte de Nicandro, entonces tuvimos como un desacuerdo muy fuerte. Muy fuerte, y en aquel momento los ejecutivos tenían gafete blanco, ¿no? Y era gafete blanco, y gafete blanco pesaba más que cualquier pinche gafete de otro color, y me reventaron, me sacaron. Entonces fue así de, puta, pues ahora vuelvo a empezar, ya no fui publicista, no fui administrador, tampoco fui político, pues a buscarle. Y caigo en Argos Televisión, con Epigmenio. Entonces cuando me entrevista Epigmenio, y en aquel momento su segunda de a bordo, que era María Auxiliadora Barrios, lo primero que me preguntan es si soy un director integral. Es decir, si dirijo escena y cámaras. Y yo lo único que sabía en ese momento de las cámaras eran las que había que acomodaban y no sabía más. O sea, ¿por qué el close? ¿Por qué el full? ¿Por qué medium? ¿Por qué acomodas aquí, no para acá? Nada. ¿Sí estudiaste administración de empresas? Entonces? No, estudié comunicaciones. Estudiaste comunicación. Pero no sabía tomar nada de cámaras, Sí, no. nada. Ni la del teléfono, porque todos los teléfonos no tienen muchas cámaras. Entonces, el hambre, que era muy cabrona, me hizo decirle a Epigmenio y a María que sí sabía dirigir cámaras y escena. Te voy a hacer una pregunta. Hay gente que ve el hambre como algo como de carencia. Yo creo que el hambre hace que la gente chingona salga adelante. Yo también lo creo. O que la gente que no es chingona, pero ya le dio hambre, se vuelva chingona. Yo también estoy de acuerdo. Porque está medio satanizado, ¿no? Así de, es que tiene hambre. No, pues que hay que salir adelante, hay que chingarle. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que... El hambre te hace, desde esa óptica, con esa óptica te hace que quieras hacer y salir adelante como sea. Claro. Y hay veces que en este medio es, o sea, no tienes ni puta idea cómo se hace, pero dices que sí porque tienes hambre. Porque tienes hambre. Sacas, o sea, y tienes que hacerlo. Ajá, exacto, sí, claro. porque ya estás ahí, ya valiste. Sí, el hambre, desde la buena óptica, digamos, o desde el buen prisma, es algo que te empuja a salir. Claro. ¿No? Es algo que te empuja, te lleva y te avienta a salir. Sí. Si lo tomas del otro lado,
pues te tiras al piso. Claro, sí. Sí, es que hay mucha gente que trae esa idea y luego digo, no, o sea, es al revés, o sea, tener hambre es bueno, o sea, pobre del día que yo no tenga hambre, entonces sería Claro. así, que hueva. Claro, porque es un sinónimo de que a lo mejor se te acaba la ambición. Sí. En fin, entonces con esta hambre tú le dices, chingue su madre, yo lo dije, hago". claro que sí. Sí. Entonces Pigmenio me dijo, pues bienvenido. Ajá. Dije, ok. Dijo, ahorita vas a estar de codirector con una serie que se llama Feliz Navidad Mamá, que en aquel momento Pigmenio le hacía todo a Telemundo. Ok. Me dijo, es una serie de 30 capítulos, bla, 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 vas a tener chamba 2 meses y después la rotación, grababa un poco en aquel momento Argos, será hasta dentro de quién sabe cuántos meses y funcionas, ok. Entonces el que era el director de esa serie estaba por hacer su película, no me acuerdo ni cómo se llamaba la película, pero se ausentaba con frecuencia del foro, bueno, de las grabaciones. Epigmenio grababa casi siempre en locación. Entonces me acuerdo que el primer día que se ausentó, pues dirigir actores, el tránsito, los tonos, los matices, ya lo entendía muy bien, ya lo tenía muy claro. El problema era, puta, ¿y ahora cómo acomodo las cámaras? Y no solo cómo acomodo las cámaras, te subías a la unidad de grabación y tenías que switcharlas. O sea, cámara 1, 2, 3, y además dabas indicaciones, y entonces me tocaba dar las indicaciones, escuchar a los actores, sentir que lo hacían bien y switchar las cámaras y hablar a los camarógrafos. Yo me acuerdo que yo así sudaba diciendo, no mames, no, o sea, bravo, güey, no, un día de llamado perdido va a salir carísimo. Pues no. Pero sí tenías este know-how de que si la cagabas iba a ser un pedote, ¿no? Por supuesto. Sí, sí tenías así como la presión encima. muy Por cabrón. supuesto, sabía que si la cagaba, podía ser un día de llamado perdido, no para mí, porque yo perdía mi chamba, pero seguramente le hubiera salido carísimo Argos, un día de llamado perdido por mis pendejadas. Claro. Carísimo. Entonces, cuando me toca subir por primer día a la cabina a dirigir cámara después de dirigir escena, de verdad yo estaba así de la gota gorda, no puede ser, a ver cómo le hago. Pero tuve como gran simbiosis literal con la cámara. Ok. O sea, fue así como me salió naturalito. Ya, sí, 1, 2, 3, ay, ya voy contigo. No sé qué. Dije, ay, güey. Y así empecé a dirigir cámaras. Ok. O sea, ahora sí que el hambre Sí. hizo que dirigiera cámaras de la noche a la mañana. Y así empezó mi camino en televisión. Ya después hice una novela con Epigmenio, con Argos, con Humberto Zurita y Lorena Rojas, Fabiola Campomanes y Manolo Cardona, que se llamaba... Puta, no me acuerdo cómo se llama la pinche novela, por ahí está el nombre. Y de ahí me fui a Televisión Azteca, estuve muchos años en Televisión Azteca, dirigiendo novelas, Lo que callamos las mujeres, La vida es una canción, A cada quien su santo. Wow. De repente regresaron, un día llegaron de Televisa y como el mercado de piernas de fútbol, ¿cuánto cuesta tu carta, güey? Pues, ¿cuánto quieres que cueste? ¿Cuánto me das? Tanto. Y entonces nos fuimos a Televisa, un equipo grande de Azteca, a producir Como dice el dicho. Órale. Ok. Yo lo produje y lo dirigí durante 11 años. Ok. Hasta que nos peleamos mi coproductora y yo, que llevamos trabajando juntos como 18 años. Entonces dije, ahí paramos, prefiero que sigamos siendo amigos. Este asunto de los grillitos que te hablan al oído, de los chismes, de las malas ondas, no es conmigo. Claro. Yo soy muy derecho y si tú crees que te quiero quitar y me quiero quedar con todo el pastel, no. Claro. Sí. Y entonces lo dejé. En ese inter de tiempo me dediqué de repente, dirigí a teatro. Porque el teatro, tristemente en México no deja dinero, pero sí te llena de satisfacciones. Porque es muy bonito el aplauso del público, ves la reacción, que es muy diferente a tener un rating. El rating te da mucho gusto, pero es un número. Aquí sí ves al espectador. Claro, ¿no? claro. Entonces dirigí teatro en Chicago para la comunidad latina de Chicago. Wow. Puse 3 obras de teatro, un musical y 2 comedias. ¿Cómo fue esa historia? O sea, ¿cómo Un día me viste? hablan de Chicago, una, digamos, lideresa de la comunidad hispana. Me invita a Chicago, me dice, queremos platicar con usted. Le mandamos el boleto, venga a Chicago, platicamos. Entonces, platica conmigo, me voy a Chicago, platicamos.
y me ofrece montar una obra de teatro, una comedia musical con toda la comunidad latina, con mexicanos en realidad. En Chicago veo mis tiempos en aquel momento, las grabaciones del Dicho solo hacíamos 70 capítulos por año. Los primeros 4 años del Dicho solo hicimos 70 capítulos por año. A partir del 5º año hacíamos 170. Ya no tenía vida. Se acabó, ahí se acabó mi vida. Cuando hacíamos 70 fue cuando tuve chance, porque teníamos periodos de no grabación. Claro. Entonces me fui 2 meses a Chicago, 2 meses y medio. Ella lo que hizo fue que conjuntó un equipo humano de jóvenes mexicanos y no tan jóvenes que querían ser actores. Entonces ellos, pues ella es un gran negociote porque negoció con ellos, le pagaron como una cuota, ellos a su vez pagaban el vestuario. O sea, hizo un muy buen deal. A mí me pagó, yo me divertí muchísimo y durante 2 meses estuve montando la obra de teatro, un musical que además no pagábamos derechos porque sí tenía muchísimos números de Andrew Lloyd Webber y estas cosas que son carísimas, pero como era con fines gratuitos, no se pagaban los derechos y solo se presentó 6 veces. Órale. A mí me mantuvieron 2 meses en Chicago y solo se presentó 6 funciones. veces. Y después ya fui a montar una que se llamaba El Club de la Mano Amiga, que era una comedia en albur. Oye, y una pregunta, esas obras, ¿tú te traías equipo, o sea, gente que trabajaba contigo de México allá? Me lo llevé a Chicago. ¿Me lo llevaste? Sí. Ah, ok. Para esa obra, para las 3 obras que puse, me llevé a un asistente de producción y a mi asistente de dirección a Chicago. Órale. Y a todos nos mantuvieron ahí los 2 meses. Qué chido. Sí, ¿Pero la les pasamos rentaron bomba. una casa? No, a mí me ¿todo un pagaron hotel? un hotel Ok. y a los otros 2 le rentaron un departamentito. Ya, ok. Yo estaba en pleno Magnificent Mile, ahí en una esquinita, muy bien, y ellos le rentaron un departamento un poco en las afueras de Chicago, pero se encargaban de llevarnos y traernos. Órale. O sea, entonces estuvo muy a gusto. Qué chido. La verdad es que la pasé muy bien, a mí Chicago me gusta mucho, por eso. Y regresando empecé a montar obras de teatro en formatos cortos. Microteatro, México, que ya no existe microteatro. Entre Microteatro México y Teatro en Corto monté 20 y tantas obras, más o menos. ¿Y cómo le haces? O sea, ¿cómo se monta una obra desde cero? O sea, hoy en México, ¿cómo se puede levantar una obra? O sea, Además de con muchas ganas, mucho dinero y mucha fe. ajá. Y el corazón en la mano. Sí, el corazón y el rezo y todo esto. Pues mira, después de recibir un texto y que te guste, vas a pensar que recibes, que tienes una obra de teatro que te gusta, ¿no? Empiezas, lo primero que debes de hacer es buscar tu elenco ideal, que no siempre se consigue, o sea, pensando que tienes dinero en la bolsa, ¿no? Claro. Ajá. Que te la vas a jugar. Claro. Entonces, buscas tu elenco ideal. Una vez que empiezas a tener a tu elenco ideal, buscas el teatro ideal. O sea, ¿qué teatro es ideal? Ah, bueno, pues tengo un elenco donde debería tener un teatro que quepan 500, 600 butacas. Ah, pues ¿qué teatros hay de 600 butacas? No sé, el Xola, el San Jerónimo, el Hidalgo es un poco más grande. Empieza a buscar tu teatro ideal, buscas el espacio, porque curiosamente, a pesar de que el teatro en México no es buen negocio, muy al contrario, es que es un fenómeno raro, porque no es un buen negocio, pero a la vez no hay teatros vacíos. Sí. O sea, no hay espacio Sí. para que te presentes. Y nadie sabe por qué, o todo el mundo ok, tiene yo pensé amor a que la ibas a obra. decir por qué. No, O sea, es un fenómeno. es un fenómeno del teatro. extrañísimo del teatro, porque no deja dinero. O sea, cuando te deja el teatro dinero, pues te puedes comprar casas con el teatro. Cuando no te deja dinero, puedes vender tu casa por el teatro. Más o menos. Entonces, es un fenómeno muy curioso porque Spamalot, El Rey León, este tipo de obras Sí, big format, ¿no? big format, que te cuesta el boleto 5,000 pesos de entrada, Sí. están llenas. Y están llenas porque es un asunto como de estatus. Sí. ¿Sabes qué? Yo puedo comprar un boleto para ver Rey León, entonces lo compro y salgo en la foto con las pantallas de Rey León, Claro. ¿no? Porque lo tengo. Sin embargo, las obras de teatro de 500, 600, 400 pesos las sufren muchísimo. Y hay obras en Coyoacán que se montan, obras de teatro, que los actores cobran lo que tú les das como propina.
Es decir, tienes unos extremos impresionantes. Sí, sí, sí. Y hay grandes actores, me ha tocado ver chavitos que actúan poca madre en Coyoacán y que viven así de, pues lo que quieran dar, y pues das 20, 50 pesos, no sé lo que quieran dar. Entonces tiene como un raro extremo el teatro, pero a la vez te hace, el satisfactor que te da es muy curioso, porque es así de... Y como cada función cambia, porque ni el actor lo hace igual, ni el espectador reacciona igual, ¿no? Y cada función cambia, el satisfactor todos los días es diferente. Porque hoy aplaudieron más aquí, qué bueno, a ver si mañana vuelven a aplaudir igual. Y al día siguiente aplauden menos. Y pues, ¿qué pasó? Ajá. ¿Por qué aplaudieron menos estos cabrones? ¿Por qué vienen de malas, no? O aquí se rieron, a ver si al siguiente se ríen con esto. No, no se rieron. O si pasa muchísimo cuando montas una comedia con actores de comedia, los actores de comedia tienden a alargarte los chistes. Entonces yo digo un chiste, la gente se ríe, tú te das cuenta y rematas mi chiste, aunque no venga en el libreto. Claro, sí. Entonces la gente se ríe, yo actor me enojo porque me mataste mi chiste, vuelvo a hacer otro chiste y remato el chiste. Claro, entonces una obra con actores cómicos, en lugar de durarte 1 hora 45, te puede durar 2 horas y media, ¿eh? Claro. Porque se están rematando los chistes, y ahí le toca al director otra vez cuadrarlo y decir, no, güeyes, no alarguen, porfa, no agreguen chistes, que es un fenómeno muy clásico en los actores. Regreso a cómo eliges. Eliges el foro ideal. Una vez que negocias tu teatro ideal, pues eliges un lugar de ensayos, porque los teatros no te los prestan para ensayar. Sí, necesitas otro espacio para ensayar. Claro, por los dueños de los teatros te lo prestan 3 días antes de tu estreno, güey. O sea, no hay más. Entonces, tienes que buscar un lugar de ensayos. Empezar a cuadrar los ensayos. Buscas el vestuario, quien te lo pague. Porque hay actores que no te prestan ni sus jeans. Hay muchos que sí. Hay muchos que a la vez te dicen, yo aporto. O sea, hay como un poco de todo en eso. Sí. Empiezas ensayos y después, en este caso, pues empieza a buscar publicidad en todas partes. O sea, no solo publicidad en Meta, que además es indispensable hoy en día la publicidad en Meta, sino en vallas, en espectaculares, en todo lo que puedas. Y, o sea, todo eso lo vas cotizando para hacer un presupuesto o lo vas pagando como puedas. No, de entrada tienes que precotizarlo para saber cuánto vas a gastar. Claro. Y tienes que tener contemplado que además de los sueldos de los actores, de la renta del teatro, un teatro te cobra de renta más o menos el 30% de taquilla. Ok. O sueldo o garantía de renta, si es menos del 30%. Entonces tienes que tener una precotización de entrada para saber cuánto vas a gastar. Claro. Sí, totalmente. Y esa precotización incluye, por supuesto, cuánto vas a invertir en publicidad. Y sabiendo además que a lo mejor tardas medio año en recuperar, si bien te fue, o a lo mejor no recuperas. Wow. Oye, Hace poco dirigí una obra que se llamaba Las novias de Travolta, yo solo era el director, con un elenco bien bonito. Estaba Alejandra Ábalos, Olivia Collins, Eugenia Cauduro, Lina Santos, Carmen Delgado, Rosana San Juan. Es decir, tenía un nombre de 5 mujeres muy conocidas. De verdad, no llegamos a las 40 funciones. Y mira que el productor le puso lana, invertía en Meta. Algo pasó, la gente no iba. y no hay no hay como la publicidad así de cajón para el teatro, para la gente que hace teatro, es súper variable, o sea, no hay una métrica. No hay. O sea, el teatro es mágico, o sea, funciona cuando quiere, cuando no. ¿Cómo lo Sí. definirías tú? Lo definiría entre mágico y caprichoso. ¿Sabes? Sí, totalmente. Mágico porque lo que te da es magia pura, sin embargo se comporta de manera caprichosa. Porque ya no existe, hace muchos años sí existía la famosa cartelera teatral, cuando el periódico era impreso, entonces recibías el periódico, lo leías y veías la cartelera de teatros, que además era muy bonita. Ahora no existe la cartelera teatral, ahora todo tiene que ser meta y vallas. Y de verdad el teatro es como una mujer caprichosa. Wow. Y de por sí son complicadas, ¿no? Y de por sí son complicados, imagínate, caprichosos, y de, no puede ser, güey. Y entiéndela, no, espérate, ¿cómo? O sea, claro, se vuelve muy complicado.
es maravilloso, pero es muy Sí, complicado. pero es la parte divertida, ¿no? Sí, o sea, pues por eso las mujeres caprichosas normalmente traen a todos A todos en la baba. Pues sí, ese es Por el supuesto. teatro. O sea, es peligroso porque donde te enganches con el teatro, uff. Te amarras. Y entonces ahora estamos haciendo un concepto de teatro contrarreloj, Ok. que son obras de teatro de 15 minutos, Ok. 16 con aplausos, en un espacio, en una casona, donde hay 6 espacios y son 6 distintas obras al mismo tiempo, Ok. ¿no? Y además temáticas. En este caso, que se arranca la siguiente temporada, ahorita el 2 de mayo, la temporada es por madre, con la acepción que quieras de madre. Es decir, por mamá, está con madres, está poca madre, chinga tu madre, o sea, lo que quieras. Ok. La acepción que quieras. Entonces recibimos muchos textos, 18, de los cuales elegimos 6, que son distintos géneros. Tenemos 2 comedias, 2 dramas y 2 de suspenso, Ujú. que tienen que ver de una u otra manera con el concepto madre, Ok. por madre. Entonces son 6 obras que duran 15 minutos cada una y que tú entras y puedes ver las 6, o sea, una por una. Ajá, exacto. O sea, hay funciones constantemente Hay durante... 6 funciones al día, Ah, ok. Y entonces puedes ver todas. todas. En menos de 3 horas viste 6 obras de teatro. Esto para los que no son asiduos espectadores al teatro, está muy padre, porque, porque les estás dando no la lejanía del foro isabelino, así de que el actor está allá y tú estás en la primera butaca y se ve allá. No, el actor está a la misma distancia en la que estamos tú y yo, Gerardo. No hay manera. Si el actor la está cagando, o se ve muy falso, o muy mentiroso, el que está sentado aquí lo siente. Claro. No hay eso, pierde. eso tiene el teatro. O sea, el teatro se siente. Eso es lo que está muy cabrón. Hace ratito que dijiste de que no es lo mismo, o sea, en televisión que ya estar ahí. Y en el teatro sí es esta sensación. O sea, el espectador ya se lleva sensaciones. Ya no nada más es verlo o vivirlo, sino ya le deja una sensación que puede ser esta parte de justo de tenerlo tan cerca que el actor no va a poder actuar, que está triste o está enojado. O sea, lo va a tener que vivir el actor, ¿no? Por supuesto. Entonces, a mí me encanta esa parte del teatro. Yo he hecho teatro muy poquito, pero lo poquito que he hecho, o sea, me fascinó. En algún momento en la universidad hice varias cosas. Pero sí, o sea, creo que sí es esta parte, justo como dices, o sea, lo va a sentir. El espectador lo va a sentir. Entonces, está bien interesante la propuesta porque gente que no, a lo mejor, yo no soy mercado para el teatro, siéndote honesto. Entonces, para alguien como yo, ver 6 obras en menos de, ¿qué dijiste? ¿3 horas? 3 horas, sí, 2 horas y media. Pues, me funciona increíble porque además va a ser un ganchote a ver otra cosa y otra cosa y otra Claro. cosa. Y ya estás ahí. O sea, Claro. ya, rapidito. O sea, saca Sí. los billetes rapidito. Claro, vas ¿no? de sala a sala y acabaste en una casa, viste 6 obras. Qué maravilla. Y si te engaña el actor, te das cuenta. Y si es un actor verdadero, también lo vas a sentir. Sí, sí, de acuerdo. O sea, yo puse una obra de teatro alguna vez que se llamaba Al infinito y más allá, Ok. con Lupita Jones. Yo no lo creía, empiezan las primeras funciones y los espectadores lloraban y lloraban. El siguiente fin de semana comprábamos cajas de Kleenex. Cuando entraba la gente le dábamos un Kleenex y así la gente sí lo tomaba, ¿no? Espérate, güey. De verdad, de cada 10 personas que la veían, 11 lloraban. Lloraban así, amargas lágrimas, ¿eh? Porque era la historia de una mamá que tenía cáncer con su hijo. No, era un dramón. Y Lupita Jones lo hacía espectacular, ¿eh? Claro. O sea, Lupita es una actriz, curiosamente, además de que es muy guapa, porque sí, es muy guapa, Lupita es muy guapa, con una memoria prodigiosa. Órale. Prodigiosa. Cuando la dirigía en televisión, era muy simpática, porque se aprendía su personaje, el tuyo, el de él, el de él, el de él, y demás. Era una patada en el hígado para los demás compañeros, porque cuando estabas ensayando y tú te equivocabas, ella te corregía. ¿No? Y en televisión no es muy normal que te aprendas tu personaje, mucho menos que te aprendas todos los demás, ¿no? Claro. Entonces era así de... La primera vez no pasaba nada, pero a la quinta corrección ya lo voltearon a ver así con cara de... Ay, pero es una actriz con una memoria espectacular, es bien buena actriz, curiosamente. Oye, en esta obra que tienes ahorita se llama Contrarreloj, ¿verdad? Que es El concepto. el concepto. El concepto. Se llama Contrarreloj. El Teatro a contrarreloj. Teatro Contrarreloj. Órale. Ok, y la obra que se llama... Hay 6 obras.
Hay una que se llama Por mi madre me di en la madre, otra se llama Pura sangre, otra se llama Brindemos abuela, yo no sé, 6. Ok, ¿y esa dónde está? Se va a presentar en Teatro Contrarreloj, que se inaugura el 2 de mayo. Ok. Bueno, el 30 de abril es el estreno a prensa invitados. Espero verte ahí, estarás invitadísimo. Muchas gracias, claro que sí. Esto está en la colonia Escandón, en General Francisco Murguía 78, a una cuadra de Benjamín Franklin y una cuadra y media de Patriotismo. Ok, ¿dónde está La Salle? Del otro lado. Sí. La Salle está sobre Benjamín Está en de este espejo, lado, ¿no? Prácticamente. y nosotros estamos justo del otro lado de la Ajá, Salle, a una cuadra. Está poca madre, está súper bien ubicado y las funciones a público empiezan el 2 de mayo durante 6 semanas. Ok. Viernes, sábado y domingo, a partir de las 7 de la noche viernes, 7 de la noche sábado, 5 de la tarde el domingo. Más o menos mitades de junio. Y terminamos mitades de junio. Y en junio arranca la temporada por dinero. Ok, o sea, es por madres y ahí luego va a ser por Dinero y después va por sexo. Órale, no, pues va a estar poca madre. O sea, divertidísimo. imagínate todos los textos que puede recibir en algo que se llama por dinero. Y por sexo, ay, te cuento. Entonces, está padrísimo, el concepto es bien interesante. Y más para los que no están acostumbrados a ir al teatro. Claro. Porque si yo te digo, vamos a ver una obra de teatro, ¿cuánto dura? 3 horas. No, güey, no. Me meto a una cantina, me voy Sí. al antro, prefiero irme Sí. al lounge o lo que sea. Sí, te cuento rápido. Yo nunca, o sea, mi familia no es tan de consumir entretenimiento. Y en algún momento, por conocidos, me empezaron a jalar mucho a conciertos de música clásica y luego óperas. Ok. Entonces, pues yo no estaba acostumbrado a eso. O sea, Sí. y entonces, echarme una ópera, descubrí que la música clásica, o sea, me daba terapia. O sea, irla a escuchar en vivo, ¿no? Sí, Era claro. una cosa impresionante. Pero ya una ópera, híjole, yo le tenía miedo por la duración, justamente. Y ya cuando estás ahí es una cosa espectacular, o sea, porque no es nada más la música o lo que dura, sino toda la escenografía, todo el trabajo que hay, todo el elenco, que se me hace una cosa espectacular, pero puede ser, lo doy este contexto para, o sea, para toda la gente que le puedes decir, oye, vamos a una hora de 3 horas, pues es como si le dijeras, vamos a ver ópera, ¿no? Por supuesto. Muchísimo. Además, ¿sabes qué pasa? Que toda la gente, creo, toda la gente joven como tú, cuando eran chavalitos, que en la secundaria, o un poco en la prepa, los obligaban a ir a ver obras de teatro. Ahí hay un asunto terrible, normalmente los directores de las escuelas o algunos maestros tienen algún tipo de negociación con empresarios. Sí. Entonces, tú propon mi obra de teatro a todos tus escuincles, te voy a dar tanto por boleto, y entonces él te lleva 600 escuincles con la promesa de que van a tener un punto más, un día de vacación, whatever, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que además mi montaje suelen ser una porquería, porque no te estoy llevando a ver El Rey León, que el montaje es espectacular. No. Te voy a llevar a ver una cosa aburridísima, malísima, obligado además, ¿no? Y que además me pagaste. Entonces, ¿qué sucede con todos estos chavitos de secundaria y de prepa que los llevaron a ver, por negociaciones de los maestros, obras de teatro malísimas? Cuando tú tienes el poder adquisitivo para comprar un boleto para ver una obra de teatro, yo ya te vacuné contra el teatro. Digo, vamos al teatro, no, ni madre, porque mis experiencias de secundaria y de prepa dicen que es malísimo y aburridísimo y la paso a la chingada, olvídalo. Sí. Ya te vacuné. Sí, está cabrón eso. O sea, ese ejemplo, o sea, lo dices y es muy real, yo sí lo viví, o sea, literal, pero más triste lo viví en la carrera. O sea, y mi carrera estaba enfocada al entretenimiento, ¿no? Y un profesor hizo eso, o sea, y pues era tan de hueva su materia que todos queríamos ir al pinche teatro para que nos pasara, ¿no? Claro. Y entonces comprábamos el boleto y ni siquiera íbamos al teatro, ¿no? Claro. Entonces, y pues sí, como dices, era un montaje pues, X, ¿no? Y todos nos dedicábamos, o sea, queríamos dedicarnos al entretenimiento, supuestamente, ¿no? Entonces, imagínate qué tan asqueroso estaba ese movimiento, Horrendo. ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es una vacuna, como dices. ¿Ya es estás una vacuna. vacunado? Sí, o sea, no, contra todo lo que tenga que ver teatro. Ya te vacunaron. Sí, sí, Entonces sí, ya sí, todo sí. lo que te suena a teatro dices, ni madre, no gasto. Aquí este formato
lo que te ayuda es que ni te voy a meter 3 horas, ni 2 horas y media, 15 minutos, güey. Y como tienes al actor a 50 centímetros o 30 centímetros, es casi una experiencia inmersiva, porque además entras en un lugar chiquito, está decorado todo. Si es la casa de la abuela, está decorado como la casa de la abuela, lo único que tienes es tu sillita y ves a Lupita Lara con el nieto peleándose, aquí pegadito a ti, dices, no, pues ya si le crees o no es otra historia. Esperemos que lo haga muy bien, estoy seguro que sí. Y se vuelve casi como inmersivo, porque además tienes una bocinita que está muy cerquita, o sea, no hay forma de que te escapes. Órale. Pero en 15 minutos lo vives. Sí. Y si te gusta, pues a lo mejor entras a ver la siguiente. Y si te gusta el formato y algún día te decides, a lo mejor después vas a ver obras largas. Claro. Sí, está padrísimo porque parece semillero. O sea, voy a decir un término, ¿eh? O sea, es como un semillero de público. Claro. Para el teatro. O sea, eso está padrísimo porque justo le dejas esa espinita de, oye, ¿y si me aviento ahora una de 1 hora? Oye, ¿y si me aviento otra de 1 hora y media? Y que no siempre sean estos formatos gigantescos y súper bien hechos, ¿no? De tipo Broadway como Rey León. O sea, hay muchísimo teatro. En la ciudad hay más de 1000 eventos en un día. O sea, es una locura la cantidad de eventos. Y están de música, de teatro, de microteatro, de experiencias inmersivas. O sea, es una cantidad de cosas que hay que hacer. La competencia es tan burda, o sea, al mismo tiempo, y tan rica también, que este tipo de experiencias te acercan a que cada vez quieras cosas de mayor calidad, yo creo, ¿no? Claro. Y el público se vuelve más selecto, o sea, también está interesante como, o sea, mercadear esta parte. Te voy a comentar algo, el capítulo probablemente ya salga como a mitad de junio, probablemente. Entonces, estaremos en la temporada por dinero. Claro, estaremos ya a punto por llegar al dinero y estaría padrísimo que la gente se sume. Pero, Manuel, yo quiero hacerte un par de preguntas, ya más enfocadas a, ¿qué le dirías a la gente que se quiere dedicar a esto? O sea, la gente que neta, o sea, se pelea con sus papás por dedicarse al teatro, que tiene esta lucha todo el tiempo de defender sus sueños. Ya con todo este background que les dimos, pues no creo que ayude mucho, ¿no? Pero yo creo que es para que es médicos, arquitectos, no sé. Pero vaya, o sea, yo siento que hay mucha fe todavía y que la industria cada vez se profesionaliza más. Y que el teatro en algún momento, yo espero y tengo fe, que proyectos como el tuyo hagan que se formalice, porque sí todo el mundo ubica el teatro y sí el teatro y wow, o me quiero dedicar al teatro, pero existe esta parte donde los papás dicen, te vas a morir de hambre, hijo. Seguro. Y pues ya no debería de, o sea, Seguro. yo creo que cada vez menos. Híjole, mira, a todos aquellos que se quieren dedicar a esto, tanto frente a cámara como detrás de cámara, o o arriba del escenario como detrás del escenario, entre piernas, dirían. Mi recomendación es que tengan mucha paciencia, que tengan mucha disciplina. Un actor disciplinado vale su peso en oro. Que tengan mucha disciplina, mucha paciencia, que estudien todo el tiempo se actualicen y que de verdad no dejen de machetear, porque además no solo es un asunto de talento hoy en día, también es un asunto de suerte, o sea, de que estés en el lugar correcto a la hora correcta. Y para estar en el lugar correcto a la hora correcta es porque estás busque y busque y busque y busque y busque. De una manera u otra, en este medio es mucho más notorio que si eres médico, porque al final del día hay muchos doctores, muchos médicos, que no llegan a ser las lumbreras del hospitalote, ¿no? O el director de cirugía del hospitalote, y que se quedan siendo un médico en un consultorio chiquito. No pasa nada, pero en este caso es mucho más notorio porque estás de este lado. Claro. Y porque la gente te ve, sí, o te quiere ver, o te visualiza. Entonces, pero sí es un asunto de muchísima paciencia, muchísima disciplina y de verdad de constancia, de mucha, mucha constancia. Y yo sí lo recomendaría a todos que, además de que estudiaran todo el tiempo, que buscaran algo a la par, ¿sabes? O sea, si te quieres dedicar a las artes,
al teatro, a la actuación, a la televisión. Busca algo a la par que te sostenga esto, económicamente, porque al final del día, perdón, al final del día necesitas un sustento con que vivir. Entonces, que sí busquen tener algo paralelo para que puedan cumplir este sueño, pero Ok. que lo tengan, porque si no, se vuelve complicadísimo. Y hoy en día, en cámaras, con la inteligencia artificial o con ChatGPT, o sea, yo conozco a alguien cuyo nombre no voy a decir, que escribió un guión de una obra de teatro gracias a ChatGPT. Así completo, porque las preguntas que formulaba las iba contestando ChatGPT, hasta que tiene un guión de teatro, ¿eh? Y el escritor, nadie sabe quién fue. Es terrible. Entonces, entre inteligencia artificial, que abarca todos estos lados, pues a lo mejor el día de mañana se acaban los músicos, se acaban los escritores, se acaban los actores, porque todo lo haces en una computadora. O sea, tú sí le tienes mucho miedo a la inteligencia artificial. En ese sentido, sí. ¿Sabes? Porque lo que creo es que el humano es muy comodino Y cada vez más. y cada vez más. Ese es ¿no? un pedo, o sea, realmente yo O sea, yo hace 20 años me sabía 30 números telefónicos, hoy en día me sé el mío. Ya se acabó, no me acuerdo de otro, ¿no? Porque todo lo tengo en el celular. Sí. Entonces, así como lo tengo en el celular, creo que la gente, el humano es muy comodino. Entonces, ¿para qué me peleo contigo? Te contrato si a lo mejor me haces un berrinche o en lugar de pedirme Coca-Cola normal me pides Coca sin azúcar. ¿No? O sea, ¿para qué? Si te puedo crear en la computadora, Claro. que no me va a pedir nada. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta también. O sea, bueno, más bien un planteamiento, no una pregunta. La gente es muy comodina, pero muy. Tanto que ni siquiera tiene ganas de preguntarle bien a ChatGPT. O sea, imagínate, a ese nivel llegamos. Entonces, de aquí a que verdaderamente alguien, o sea, o la mayoría, esté explotando y exprimiendo lo que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros, o sea, para que ya se sienten y verdaderamente le pregunten, yo creo que cuelga. Falta. Y creo que ahí es donde hay mucho margen para estructurar y apretar para que no solo sea la inteligencia artificial. Pero somos comodinos en México, pero hay países que no lo son. Sí, de Ojo, acuerdo. Que de acuerdo, tristemente aquellos no son. Aquí en México, de verdad, tú subes un flyer de lo que sea y leen 3 frases. Aunque tenga 10, solo leyeron 3. Yo mandaba las convocatorias de Teatro Contrarreloj a productores y las subía a redes, ¿no? Con la fecha de recepción de textos, bla, bla. De verdad eran 10 frases. Y muchísimas veces me escribían, y, ¿cuándo es el cierre de fecha? ¿Cuándo hay que entregar el libro? Pues lean, son 10 frases, güey, no está tan complicado. Aquí en México, pero sí hay países en que sí se le dedican y no son tan comodinos. Sí, sí, Aquí sí. porque el mexicano es muy comodino, somos muy comodinos. Pero hay países donde sí van a estar todo el tiempo dándole. Sí, sí. No Y sé qué entonces tan. va a haber un despegue. Sí, va a haber un despegue, pero yo creo que es que está bien padre ese tema también, o sea, y justo teatro, tele y cine, siento que son los que más pueden llegar a sufrirla, ¿no? O sea, porque justo como dices, o sea, ya yo me siento aquí, puedo hacerte un guión muy vendible Claro. que puedo llegar con quien sea y decir que es mío. Claro, ¿no? puede ser música. Ujú, puede ser música. No, ya pasó ese fenómeno de la música, que Claro. fue un pedote de Claro. derechos de autor. ¿A quién demandamos? ¿No? O sea, entonces, sí, justo lo platicaba con un abogado ese tema, que debe de haber una inteligencia artificial que también regule la inteligencia artificial, ¿no? Sí. ¿No? Y- Que deberíamos de ser nosotros, en realidad. ajá, pero para cierto, o sea, imagínate ponerte de acuerdo en eso. Si no logramos ponernos de acuerdo en el Golfo de México, ¿tú crees que vamos a lograr eso? O sea, No hay manera. entonces, no hay manera. sí tiene que ser una inteligencia artificial. Tiene que ser un plug o un plugin que le metas a ChatGPT y te regule, ¿no? Oye, ya estás infringiendo en esto, ahí estás. Entonces, y se mantenga un margen legal de derechos de autor o de propiedad intelectual, que creo que va a ser fundamental para el No se medio. ponen de acuerdo para saber cuánto debe de cobrar alguien en YouTube.
YouTube paga diferente. A Sí. ti te puede pagar una cosa, a mí me puede pagar otra. Al que está en Inglaterra le puede pagar diferente, ¿no? Porque Sí. además YouTube tengo entendido que paga diferente de acuerdo al país. Y ni siquiera hay quien te cobre derechos de autor de lo que haces en YouTube. No se ponen de acuerdo las legislaciones. Es bien complicado. Sí, está Entonces complicado. creo que el que se quiere dedicar a esto, todavía las siguientes generaciones no, pero en a lo mejor 80 años, yo no lo voy a ver seguramente, y yo creo que tú tampoco, pero el que se dedique a esto en 100 años, mis tataranietos, seguramente si dedican a esto la pueden pasar muy mal, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, o les va a tocar lidiar con pedos así que ni nos imaginamos ahorita, ¿no? Por supuesto, y entonces tienes que lidiar con un actor que en realidad no es actor, que ya no ves, que Como es una Black Mirror. imagen como Black Mirror, claro. Qué loco, sí. sí, Claro. sí, sí. Justo lo platicamos antes de entrar a cámaras. Oye, a ver, entonces nada más para resumir, ¿qué para ti es necesario, no? Que es, o sea, yo escucho perseverancia, Ujú, paciencia, ujú, constancia, que es Ajá. un poco como perseverancia, pero Perseverancia, creo ajá. que va de la mano, ajá. Disciplina disciplina y estudio. y estudio. ¿Qué parte de estudio para ti sería, o sea, qué es estudio para ti, vaya? En Para este mí medio? estudio no solo tiene que ver con técnicas de actuación, o sea, no solo tiene que ver con estudia la técnica de Stanislavski, de Grotowski, de Uta Hagen, no. Estudio del comportamiento humano. Es decir, para mí es tan importante que el actor, el director, el productor, lo mismo haya leído un Calimán, que seguro tú no conoces porque eres muy joven, un Calimán, un Lágrimas y Risas, un Memín Pinguín, un Familia Burrón, un Batman, un Robin, un Superman, que el Quijote de la Mancha. Y es tan importante que lea toda esta gama, ya estoy poniendo en la madre esto, que lea toda una gama que va desde el cómic hasta el Quijote de la Mancha, pasando por todo tipo de novelas y que lea la cotidianeidad, es decir, el periódico en el iPad, en el celular, donde quiera. ¿Por qué? Porque eso te está mostrando cómo está desarrollándose el comportamiento humano cada día, porque cada día vamos cambiando un poco. Sí. No se nota en el día a día, se nota a partir de ciertos años, pero sí vamos cambiándola. Sí, no, Al no. final del día, la humanidad va evolucionando de distintas maneras. Hoy en día son terriblemente delicados para todo, que en mi época no lo eran. En mi época, lo que ahora le llaman bullying era carrilla en mi época, y en mi época la carrilla forjaba el carácter, el bullying, no, bueno. No, ya es cárcel. Ya es cárcel, ¿no? Así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tú te vas empapando y vas leyendo constantemente, vas estudiando absolutamente todo, te vas dando cuenta del comportamiento humano y vas teniendo algo que para la actuación te sirve muchísimo, que es sentido común, Que no existe. que es bien difícil de encontrar. Es el sentido más difícil de encontrar. Pero se te sirve muchísimo, tanto como actor, como director, como productor. Porque si haces que tu actor sobrereaccione, se va a ver así como, ay, ¿por qué no? ¿Por qué hace eso, güey? Nadie hace eso ya. Claro, no puedes hacerlo, ni tú como actor puedes permitirlo. Entonces necesitas tener un cúmulo de conocimientos y eso solo te lo da los textos, papel y tinta, para que tu actuación cada día sea más natural, entendiendo que estás haciendo ficción. O sea, dentro de tu naturalismo, Claro, claro. no dejas de hacer ficción, Claro, claro. pero tampoco puedes, porque te ve feo el vecino, tirar 4 marometas y regresar. Ya no es así la actuación, pero entiende que estás haciendo ficción, pero natural. Entiende que es con sentido común tu reacción. Entonces, todo el sentido común se desarrolla con libros, periódico, los cómics, lo que quieras de lectura, ¿eh? Todo te sirve, el Alarma, el Metro, el Reforma, o sea, lo que quieras de lectura, pero todo eso vas entendiendo el comportamiento, Claro. hacia dónde vamos. Sí, pues, o sea, aquí me brinca una pregunta. O sea, justo hablando de comportamiento, creo que la pandemia nos hizo cambiar muchísimo en muchos sentidos del comportamiento humano, ¿no? O sea, nos sensibilizó en muchas áreas y más en el entretenimiento. ¿Tú cómo viviste esa transición de comportamientos durante Hijo, pandemia a yo hoy? tuve una pandemia muy difícil, Sí, yo también. muy, Yo también, muy oscura. Sí, a mí me tocó estar 4 semanas intubado Uf, y 4 en terapia intensiva. O sea, sí tuve una pandemia bastante complicada. wow. Sí. O sea,
Alguien por ahí me decía que era como un milagro, bueno, exageraron, pero estuvo una pandemia muy complicada. Lo que yo viví después de la pandemia y lo que he sentido, cuando pasamos de pandemia a endemia, hubo como un boom en la ciudad, al menos, de salida. Es decir, cuando la gente le destapaste la cloaca de que ya podían salir porque ya no había pandemia y todo era endemia, el primer año que fue declarado endemia fue el año que más conciertos se hizo en la Ciudad de México, creo que en 50 o 100 años. O sea, rompió el récord de toda la historia del número de conciertos. Ese mismo año todos los teatros se llenaban. Es decir, fue como destapar esta cloaca para que la gente saliera. Y lo que yo estoy sintiendo es que la gente ya se olvidó de la pandemia. Yo también estoy en esa misma sintonía. O sea, porque siento que ya no pasó ya nada. Es historia. Sí. Ajá, perdón, sigue. Sí. Yo siento que se olvida. O sea, y la menciono porque, por ejemplo, en mi caso, yo no hubiera hecho este proyecto sin la pandemia. O sea, Backstage Podcast no hubiera nacido si no hubiera existido la pandemia, tal cual, ¿no? Y esta sensibilidad de lo importante que es que gente como tú tenga un espacio para hablar de qué piensa sobre la industria, de cómo se hizo dentro de la industria, pues no existiría, ¿no? Entonces, creo que no debemos olvidar eso, o sea, porque es como, hace poco grabé un capítulo igual hablando, no de la pandemia, pero de esta frase que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, siento que estamos volviendo a caer en este vicio de echarnos caca, literal, entre todos los que estamos dentro del medio, y nos tiene que pasar otra tragedia como esa para que, no, sí, todos unidos y vamos a ayudarnos y el entretenimiento juntos. ¿No? Estoy de acuerdo. No hay que olvidarla, o sea... Y la gente ya lo olvidó. Pero además, la pandemia trajo, así como a ti te llevó a esto, ¿no? Por N causas, de una manera u otra, también a su vez se derivó entre una generación de cristal o generación mazapán, porque no puedes abrirlo sin que se rompan. Me encanta. Derivó, sí, es como un mazapán. ¡Ay, ya se rompió el pendejo! Sí. Derivó en que de repente estamos llenos, te diría como falsos ídolos, pero falsos no es el término correcto, como ídolos de verdad de papel, ¿sabes? Es terrible ver N youtuberos que tienen un éxito espectacular y los escuchas y te da pena ajena escucharlos. Sí, te entiendo. De verdad, pena ajena. Yo entiendo muy bien el concepto de vamos a salir adelante como sea, perfecto. Tú eres alguien que se nota leído y escribido, dirían en mi pueblo. Muchas gracias. ¿No? Sí, se nota que has leído y escrito. Muchas gracias. ¿No? Pero de repente, no voy a poner nombres, de repente me tocó grabar con un youtubero conocido, que se hizo conocido por su forma de caminar y ahora tiene las uñas muy largas y es una cosa muy curiosa. No me trajo un punto más de rating, ni una décima más de rating, y fue insoportable grabar con él, así de, ¿por? Pues, ¿quién eres, güey? O sea, ¿qué haces? Y así como él, ver N cantidad de youtuberos, que ¿cuál es su gracia? Pues es que te dice qué hacer, en dónde hacer. Ajá. Y pues porque se maquilla y camina con las piernas cruzadas. Y otro, güey. No, de verdad. Sí, es que tocas un punto bien importante, ¿no? Que ahí es, ¿quién tiene la culpa? ¿El que lo hace famoso o el que se hace famoso? No, el que lo hace famoso. Totalmente. Yo creo que somos responsables. Por supuesto. Somos responsables y eso habla de justo lo que dices. Pues, un librito, ¿no? O sea, un librito de ese. Claro, pégale al librito. De verdad no te hace daño, güey. Son de paquinita. Sí, claro. Sí, totalmente. Y entonces se hacen famosos cualquier güey hoy, viral en TikTok, pum. Y ¿qué digo? Hay gente que sí se ha ganado eso, ¿no? O sea, y no digo que todos. Es una minoría, muy minoría, la que sí ha hecho cosas interesantes, a mi perspectiva, que sí yo rescataría, ¿no? Pero, sí. Pero no, la no verdad es que, como dices, o sea, es una cantidad de contenido basura, pero basura, o sea, por ejemplo, el fenómeno de las pizzas, no sé si lo has visto, ¿no? Ya llegaron las pizzas, o sea,
las pizzas, el no acepto. Ajá. O sea, sí. Ay, güey. ¿Por? Sí, ¿No? sí, sí. Pues no aceptó a la chingada, ya que se vaya, Ya, que lo ya, voy a ya. seguir viendo. No, bueno. No. Eso habla de en qué nos estamos volviendo Sí, al final del día. Sí, lo que dices. Ese es nuestro comportamiento. Sí. Nos estamos volviendo una sociedad terriblemente desechable. Tristemente es desechable porque está comprobado que tienes que atrapar en TikTok o en Instagram. Tienes 3 segundos, 4 segundos para atrapar al que hizo así. Si no lo atrapaste, pues otro está. No, y se acabó. Y nos estamos volviendo terriblemente desechables. Ya, en realidad creo que por eso se murió Vargas Llosa, porque dijo, ya no puedo seguir más en esta vida. No es cierto, no es cierto. Es muy reverente. El tipo era un brillantísimo escritor. Oye, Manuel, pues creo que hemos platicado de todo, o sea, de todo un poco. Siempre les pido una frase o alguna reflexión, ¿no? A todos los invitados, porque se me hace bien valioso eso y creo que dice mucho de la persona que tengo aquí enfrente, ¿no? O sea, cada invitado trae un background súper chingón y súper diferente, o sea, son de verdad personalidades bien interesantes y que tengo la fortuna de entrevistar, la verdad. Y les pido una frase, o sea, si tienes una frase tuya, que digas, esta es mía, o una que te guste, con la que te identifiques. Fíjate que a mí me gusta muchísimo un dicho que dice, el que con lobos anda, a aullar se enseña. El que con lobos anda, A aullar se enseña. a aullar se enseña. Órale. ¿Qué significa para Entonces, ti? esto quiere decir que al mundo al que vas a entrar, si te quieres volver un lobo, tienes que aprender a aullar. ¡Ah, huevo! Me O sea, encanta. no hay pierde. Entonces, vivimos en un mundo lleno de tiburones, de lobos, de aves rapaces, ¿no? Entonces tienes que aprender ese mismo camino porque si no, terminan aplastándote, porque al final del día somos una sociedad que así como somos muy desechables, nos volvemos terriblemente competitivas por envidia, por ser verdad, pero siempre nos gusta tratar de minimizar o aplastar al otro. Entonces tienes que aprender a aullar si estás entre lobos. Claro, está súper chingona la frase, porque sí es como decir, o te adaptas o te mueres, ¿no? Claro. De alguna forma. Claro. Manuel, te agradezco mucho el tiempo y de verdad te lo digo de corazón, muchas gracias por tomarte, o sea, por abrirte a la oportunidad de un programa como el mío y que así tan bote pronto lo hayas tomado, porque la verdad es que no lo teníamos agendado como me hubiera gustado, pero que hayas aceptado, habla mucho de ti, la neta, y te lo agradezco que te hayas aventado de esa forma. Me encanta poder compartir con gente que tiene muchísima más experiencia que yo, porque el que me la compartas, el que me la platiques y que te abras conmigo y al final con todos los que nos escuchan, pues es muy rico, o sea, es rico de riqueza, ¿sabes? O sea, y eso me hace sentir muy afortunado, de verdad te lo digo de corazón. Pero pues nos tenemos que ir. Me encantaría en algún momento otra vez poder platicar. Por supuesto. Para que siga creciendo esto y con más. Algún día tuve la propuesta de tener a varios, pues voy a llamarles entidades divinas del entretenimiento, ¿no? Para que nos sentemos en una mesa redonda y nos demos en la madre sobre un tema, ¿no? O sea, está padrísimo, ¿eh? Ese es un sueño que todavía no cumplo y en algún momento me encantaría tenerte a ti, ¿no? Por supuesto. En esa mesa y que platiquemos justo con la perspectiva de cada uno y el background, ¿no? Porque cambia muchísimo. O sea, he tenido de todo tipo de gente aquí. Pues te agradezco, en serio, de verdad. Espero que tú también te hayas sentido cómodo y que te haya sido fácil pues platicar con un chavito como yo, ¿no? Que seguramente me ves bien morro y Estás muy morro. No, muchas gracias, Gerardo, por la invitación, de verdad. te lo agradezco. O sea, muy agradecido. Eres un tipazo, aunque seas un morro, no pasa nada. Crecerás. No pasa nada. No. De verdad es un tipazo. Sabes de lo que hablas, entiendes, haces preguntas interesantes, te gira la ardilla y eso es valiosísimo. Muchas gracias. Te agradezco por el tiempo y pues bueno, nos tenemos que despedir. A la producción, como siempre, muchas gracias. Felicidades. Ya saben, amigos, Backstage Podcast, la neta del entretenimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. No, Gracias, neta. Gracias. Backstage Podcast.